Hola profesor, nosotros somos el grupo 3 del proyecto Dinámica Seguros Semestre 2025 conformado por José Eduardo Eita, Jimena Araya y Aarón Barelín. Entre los objetivos básicamente consiste en la comparativa de datos obtenidos de manera teórica mediante cálculo y después mediante la simulación. Esto ante un problema que es el que se va a evaluar en este proyecto. Después, dentro de los objetivos específicos sería evaluar el conocimiento teórico del curso, evaluar la capacidad de solución de problemas prácticos utilizando herramientas teóricas buscadas en el curso, estimular lo que sería la creatividad durante la solución de problemas, esto bajo el contexto del análisis dinámico ante fenómenos de mecánica vectorial de cuerpo rígido. El problema central radica en el análisis dinámico de un mecanismo que forma parte de una aspilladora. Aquí podemos observar lo que serían los distintos elementos que conforman dicho mecanismo: el brazo de corte, la base, el disco, el eslabón BC y el eslabón AB, uno de cada uno. Básicamente lo que se proporciona en el problema es que este elemento, este sistema está en movimiento, por lo tanto se está proporcionando lo que sería un torque MOP aplicado en el disco, de la misma manera que una velocidad angular en el disco, omega OP, ambos a sentido de la manecilla del reloj. Tenemos también un ángulo de O, que esto sería de la barra AB con respecto a un eje vertical, y después de que todas las conexiones y soportes entre los componentes se hacen con pasadores lisos. También es importante resaltar de que el pin P es el elemento que transfiere el movimiento del disco a la barra AB, y esto se encuentra pues, a una medida de 70 milímetros de diámetro, y este diámetro es concéntrico del disco. Este, Después de las condiciones de entrada, dado por problemas, sería de que el torque es de 2.0 Nm por metro, desde que el ángulo es de 15 grados y de que la velocidad angular mencionada es de 31.4 rayanes por segundo. Lo que nos interesa obtener es la magnitud de la velocidad de aceleración relativa del pasador P con respecto a la largura de la barra B, la magnitud de la fuerza aplicada sobre el pasador en C y la fuerza horizontal de corte en la punta en B. Después, respecto al diseño de los elementos, básicamente se hizo un disco de Gauss y barras deltas. Esto fue pedido en el proyecto, y después de que la geometría de los eslabones del disco fueron diseñados para que su centro de masa esté en el centro geométrico. De la misma manera que las dimensiones que no fueron proporcionadas en este proyecto, pues básicamente las asignamos nosotros, esto bajo criterios de practicidad del diseño mecánico. Entonces aquí se puede ver las distintas geometrías que nosotros le asignamos a los distintos elementos. Después, la base de los elementos, aquí están, de la barra AB, de la barra BC y del brazo de corte CD. Ok, ahora sí. Para el análisis cinemático, lo primero que interesa es obtener la velocidad absoluta del punto P. Esto se hace considerando de que el disco solamente está en rotación. Por lo tanto, si se analiza con respecto al punto O, este no se va a trasladar. Entonces, podemos botar esta ecuación y obtener un resultado de que la velocidad absoluta del punto P sería de 1,099 metros sobre segundo en esta dirección. Ahora, esto nos permite relacionar lo que sería la barra AB con el punto P. Esto mediante un efecto que se llama el efecto Coriolis. Entonces, básicamente sería analizar esta ecuación, porque nuestras principales incógnitas serían la velocidad angular AB y la velocidad de P con respecto a A. Entonces, bueno, nótese aquí que se hizo la debida geometría para obtener la velocidad absoluta de P, y pues si se hace correctamente le dio Coriolis, entonces esto tiene que dar de que la velocidad angular de AB es de 9,89 radianes sobre segundo, que es la manecilla del reloj, y que la velocidad de P con respecto a A sería de 0,55 metros sobre segundo. Esto en dirección hacia A. Entonces, bueno, aquí básicamente se hizo por componentes y al final de magnitud da esto. Posteriormente, lo que se hizo fue el análisis cinemático en el punto B, base en los resultados que se obtuvieron anteriormente. El concepto es de que la barra solamente está rotando, entonces en el punto A no se está trasladando, entonces VA es 0, y se bota la misma ecuación que se hizo en el primer paso, y pues eso se obtiene que en magnitud la velocidad B es de 1,305 metros sobre segundo en esta dirección. Una vez obtenida esa velocidad, básicamente se hace el estudio de la bomba C. En este caso, nótese de que este elemento está en movimiento general. Por lo tanto, eso implica de que uno de los métodos que se puede utilizar, y que de hecho es, aparte del más sencillo, el más directo, es el de centro instantáneo de rotación. Entonces aquí básicamente se hizo el dimensionamiento geométrico para poder montar la ecuación de acuerdo a incógnitas de la velocidad angular del elemento CB, el cual se obtiene que su resultado es de 13,152 radianes sobre segundo en dirección a la manecilla del reloj, esto en base a la regla de la mano derecha. Con el método de tría, entonces se puede obtener la velocidad en C, el cual es de 1,425 metros sobre segundo en dirección a la derecha. Ok, con el cálculo de aceleraciones, entonces en primer lugar lo que se hizo fue obtener la aceleración absoluta del punto P. Entonces, nótese que básicamente, como el disco solamente tiene una velocidad angular constante, entonces significa que solamente hay una aceleración normal, no hay una aceleración tangencial, que dicha velocidad es constante. Además, el punto O solamente, bueno, está ahí debido a que el disco no se está trasladando. Por lo tanto, en términos de aceleraciones, en el punto P solamente hay una normal, que, bueno, si se monta directamente la ecuación, entonces obtiene este resultado en magnitud, ¿verdad? 34,51, y en esta dirección. Podemos descomponerlo también en sus componentes X y Y, el cual es esto. Ahora, como se obtuvo esa aceleración absoluta, entonces nos permite poder montar lo que sería la ecuación de Coriolis que relaciona el punto P con la barra AB. Entonces, las principales incógnitas serían la aceleración angular AB y la aceleración lineal de P con respecto a A. Si se resuelve debidamente, entonces se obtiene un resultado de la aceleración angular de la barra B de 67,48 radianes sobre segundo cuadrado en sentido contrario de la manecilla del reloj, y una aceleración de P con respecto a A lineal de 20,38 metros sobre segundo en esta dirección. Ahora, lo que interesa es el cálculo de aceleración del punto B. ¿Cómo se hace esto? Básicamente, bajo el mismo concepto que el disco, la barra solamente está rotando, no se está trasladando. Entonces aquí se hace un análisis similar, con la diferencia de que el punto B también hay una aceleración tangencial, dado que hay un alfa existente aquí. Entonces, si se botan componentes X y Y, entonces se llega a estos resultados, ¿verdad? Aquí se puede observar también lo que sería en componentes normales y tangenciales los resultados. Y bueno, ahora lo que sigue es determinar la aceleración del punto C, que esto se hace pues aprovechando el movimiento que sería montando esta ecuación, y se sustituyen los valores y encontramos la principal incógnita, que sería la aceleración angular del elemento BC, sería de 481,123 radianes sobre segundo cuadrado en dirección a favor de la manecilla del reloj, y una aceleración angular una aceleración lineal de 1,512 metros sobre segundo al cuadrado.
con el análisis cinético, para el cual se utilizó la segunda ley de Newton debido a que tenemos fuerzas involucradas y aceleraciones conocidas. Y se acompañó con cinemática de cuerpos rígidos. Se hace un análisis 2D para cada cuerpo, empezando por el diagrama de cuerpo libre del disco, donde podemos observar la reacción del pasador P, el momento externo, las reacciones en el origen y además su peso. Cabe recordar que la velocidad angular es constante y por esa razón es alfa cero. Basta con hacer una sumatoria de momentos en el origen para encontrar la reacción de P, que tiene el valor observado en pantalla. Seguimos con un análisis cinemático para el centro de masa del eslabón AB, con el fin de poder encontrar la aceleración que se puede observar en el cuadro azul, que van a ser utilizados en el análisis cinético, donde aquí tenemos las fuerzas presentes, que son las reacciones tanto del punto B como del punto A, el peso del eslabón y la reacción del pasador P calculada anteriormente, con sus respectivos valores de aceleración, para el cual además utilizamos ayuda del software para encontrar las inercias. Entonces, hacemos la sumatoria de momentos en el punto A, en el centro de masa, y hacemos sumatoria de fuerzas. Resolviendo su sistema de ecuaciones, tenemos resultados importantes, tanto como la reacción en B, la reacción en A, tanto el eje X como el eje Y, como se observa en el cuadrado azul. Seguimos haciendo un análisis cinemático del eslabón BC para encontrar la aceleración del centro de masa, y aquí se puede observar los resultados obtenidos. Utilizamos estas aceleraciones en el análisis cinético, para el cual tenemos la reacción en el punto C, la reacción en el punto B, que calculamos anteriormente, y el peso del eslabón. Basta con hacer una sumatoria de fuerzas y llegamos a que la reacción en C es de menos 54.48 menos I y de 16.36 menos J. Seguimos con el análisis del DCL del eslabón DC, donde solo tenemos el peso del eslabón, la reacción en C, calculada anteriormente, y la fuerza horizontal de corte que nos piden. Y es igual a la aceleración. Cabe destacar que como este elemento está en traslación pura, todos los puntos tienen la misma aceleración, entonces la aceleración del punto C calculada anteriormente nos sirve en este cálculo. Hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje X y llegamos a que la fuerza de corte horizontal es de 54.67 newtons hacia la izquierda. Saludos, bueno, continuando con la simulación, nosotros la realizamos en SolidWorks y como algunas configuraciones iniciales, nuestra variante es la posición 0 del análisis dinámico, que sería nuestro ángulo de 15 grados. Respecto a eso, pues las configuraciones normales que se nos solicitaban, que serían pues la gravedad hacia abajo, el torque que se nos solicitó de 2 Nm en nuestro caso, un motor rotatorio que va a ser una velocidad constante en el disco, y esta fuerza ya la voy a explicar en el análisis de cinemática. Respecto a los resultados, bueno, vamos a correr la simulación. Acá se puede visualizar que justo en el, por decirlo de alguna forma, en el tercer cuadrante, que es cuando la herramienta va a cortar, sufre como un aumento de aceleración y de velocidades, siempre que está justo en esa zona. Entonces eso es bastante curioso. Pero como nuestra posición de análisis es justo en el cuadrante opuesto, pues las aceleraciones y las velocidades aún son relativamente pequeñas. Aún así es bastante interesante visualizar que a pesar de que cambian tanto los signos o los valores numéricos de las aceleraciones y las velocidades, la velocidad del disco sigue siendo constante. Y se puede notar un poco mejor si lo corro de nuevo, viéndolo acá de frente. La velocidad es constante, pero sí tiene un rango de ataque o de corte en el que aumenta la aceleración. Cabe destacar que las aceleraciones están en color rojo y las velocidades en color verde. Por último, respecto a la fuerza, como seríamos, tal y como está el ensamble ahorita, no existe una fuerza de corte en D, puesto que esa fuerza de corte aparece cuando efectivamente hay algo a la que el brazo vaya a cortar, una pieza de metal, por lo cual nuestro valor obtenido fue de 54,676 newtons, y lo que hicimos fue colocarlo como una fuerza externa en la dirección opuesta a la que lo tuvimos, como para generar esa reacción en el brazo. También a esto habría que agregarle que debemos de colocar la fuerza normal que ejerce la base del sistema sobre el brazo de corte, pero como nosotros no lo incluimos en la simulación, tendríamos que también agregarlo como una fuerza. Sin embargo, no podemos colocarla puesto que como el ensamble tiene una restricción de movimiento del brazo en D respecto a un sketch realizado, entonces por más que coloquemos una fuerza en Y, él no la va a transmitir porque el movimiento de este brazo solo es en X. Por lo cual vamos a notar ahorita en los resultados que tenemos un offset en las reacciones en el eje Y. Respecto a los resultados, tenemos velocidades angulares, lineales, aceleraciones y reacciones que nos interesan analizar, principalmente reacciones en C, y vamos a calcular algunas cosas en la reacción en B para notar ese error del offset. Todo esto para exportar los datos como tal, lo que hicimos fue exportar estos gráficos que obtuvimos como CSVs, y pues esto quedó por acá. Estos archivos de CSV los importamos a un Excel general para analizar el frame 1, que es nuestro dato de análisis. Aquí podemos ver más o menos cómo sacamos esos gráficos y cómo los importamos al Excel y ya los podemos operar de forma más ordenada. Bueno, analizando los resultados, primero hicimos gráficos para ir confirmando los cálculos intermedios de la cinemática, y pues llegamos al primero, que era interés, la velocidad de P respecto a AB, que nos dio como un porcentaje de error de 4.48. Luego, continuando, tenemos la aceleración de P respecto a A, que nos dio como un porcentaje de error de 4.23. Y por último, pasándonos y moviéndonos por acá, llegamos a las reacciones, que era lo que ya había comentado. Notamos que nuestras reacciones en X coinciden con los valores que calculamos, pero las reacciones en Y no, tienen como un offset. Por lo cual, los porcentajes de error inicialmente son de 7.21. Restando ese valor, que viendo en la presentación el valor de la normal es de 15,14, restando ese efecto en cada una, que lo vemos acá como sacando la magnitud, si agarramos a X y a Y le restamos el valor de esa normal, ya obtenemos el valor correcto.
con un porcentaje de error de 1.48. Y por ejemplo, en el caso del pasador B, pues el pasador B, o por decirlo de alguna forma, podemos sacar la reacción en Y respecto a esta ecuación de análisis que teníamos en unos pasos de la cinética. Si despejamos acá en lugar de despejar CY, despejamos BY y tomamos a CY con el offset actual, tal y como lo hice en esta fórmula. Y es que tomamos CY y BX y a CY le hicimos toda la transformación y es como si estuviéramos despejando esta ecuación. Obtenemos un porcentaje de error de 1,02%. Esto nos permite concluir eh, que bueno, se obtuvieron todos los valores de velocidades y aceleraciones con un porcentaje de error menor del 5%, que respecto al análisis de cinética se comprobaron las reacciones en ambos pasadores, colocando la fuerza de corte obtenida mediante cálculos. Y pues al no poder colocar también la reacción que le produce la base del sistema al brazo de corte, o es decir, la fuerza normal, existe un offset en las reacciones en las componentes Y de la simulación. Sin embargo, restando el valor de la normal obtenida numéricamente, los porcentajes de error se disminuyen. Como recomendaciones, si se incluyera la base del ensamble y esta es la que restringe el movimiento del brazo y no una relación de posición respecto a un sketch, que fue como nosotros realizamos, se podrían transmitir las reacciones normales correctamente, configurando pues las reacciones de contacto entre esas dos superficies en la simulación. Esto sería todo. Muchísimas gracias.